Devocional de la pastora Janet Andrade. 24 de mayo. El tema de hoy, usted también puede. Selección de las Escrituras, Romanos, capítulo 4. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alimento para meditar Romanos 4 versículos 20 y 21 que dicen: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bueno, si Abraham pudo hacerlo, usted también puede. Así como Abraham no dudó de la promesa de Dios y rechazó la incredulidad cuando se le pidió que abandonara su tierra natal y cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, así puede usted apoyarse firmemente en las promesas de Dios. Y como Abraham se fortaleció a sí mismo en la fe al dar gloria a Dios, convencido por completo e inquebrantable de que el Señor es poderoso para hacer todo lo que Él prometió, usted también puede hacerlo. La vacilación en la fe solo obstaculiza los resultados que necesita, por lo que debe protegerse de ello. En el momento en que sienta el más mínimo indicio de duda, atáquelo con la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 6 al 8, nos recuerda que debemos pedir con fe sin vacilar, porque el que duda es como una ola del mar arrastrada por el viento y tirada de un lugar a otro, y no debe esperar a recibir nada del Señor. Un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. La inestabilidad de nuestro corazón retrasa las victorias deseadas en nuestras vidas. Para permanecer estable y fortalecido en la fe, es esencial llenarse de la palabra, especialmente de las promesas con respecto a la situación que se enfrenta. Juzgar cada pensamiento que indique vacilación y expulsarlo de la mente, como lo dice 2 Corintios 10, versículo 5, y hablar lo que Dios dice en su palabra, así como Abraham se recordó a sí mismo que lo que Dios había prometido, él también podría hacerlo. Esta postura de fe va en contra de nuestros sentidos humanos, pero obtiene resultados. Y con el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente en Jesucristo para fortalecernos y alentarnos, tenemos una ventaja que Abraham ni siquiera podía soñar con tener. Esta es la fe activa. No hay nada pasivo al respecto. Este no es un caso de solo esperar y ver lo que sucede, y luego decir, bueno, no debe haber sido la voluntad de Dios para mí. Cuando conocemos las promesas de Dios, conocemos su voluntad. Todo lo que Él pide es que lo recibamos por fe sin dudar. Esa es la voluntad de Dios, y usted también puede hacerlo. Bendiciones.